Buenos días, cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que son los recursos naturales. Pero, ¿qué son los recursos naturales? Cuando son extraídos de la naturaleza elementos o materiales que las personas aprovechan para satisfacer necesidades, se denominan recursos naturales. Algunos de los recursos naturales son el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en estos tres últimos. El primero de ellos, mis niños, la flora. La flora es todo el conjunto de plantas propias de un país o de una región geográfica. Algunos de los usos que el hombre le da a la flora es como alimento de animales y de los seres humanos, por supuesto. Existen cualquier cantidad de animales y que se alimentan de la flora. Fuentes de oxígeno para la respiración, vital para nosotros. Las plantas nos proveen oxígeno, mis niños, por eso son fundamentales para nuestra vida. Y son materia prima de infinidad de cosas que los humanos hacen partiendo de su uso. Algunas de ellas que menciono acá son los muebles, las casas, los medicamentos, pero la flora es explotada en infinidad de cosas. La fauna, mis niños, la fauna es todo el conjunto de animales que habitan una región geográfica o un ecosistema. Algunos de los usos de la fauna son como elementos fundamentales del ciclo de la vida que asegura la supervivencia de las especies. Claro que sí. Los animales dentro de su ciclo vital se tienen que consumir unos a otros y los animales que consumen vegetales y se alimentan sirven de fuente de alimento para los carnívoros, como el león, como el tiburón, y los animales que son herbívoros, como los chimpancés, como los caballos, como las jirafas, proveen nutrientes al suelo, los cuales se convierten a su vez en nuevamente flora, nuevamente plantas, y ese es un ciclo que sigue, que continúa y es indispensable para la supervivencia de todos los seres vivos. Los animales también son fuentes de materia prima para la elaboración de infinidad de productos. Mis niños, vamos a profundizar un poco más en la flora y en la fauna de nuestro país, de nuestra hermosa Colombia, que se destaca por ser un país ampliamente rico y biodiverso. Mis niños, vamos a ver un corto video sobre la fauna y la flora colombiana. Colombia es un país muy rico en fauna y cada ambiente natural tiene sus especies particulares. En los bosques nublados de los Andes habita el oso de anteojos, uno de los mamíferos más grandes de América del Sur. Entre las ramas de los árboles de bosques y selvas colombianos son comunes los monos de diversas especies como aulladores, maiceros, churucos, titís y marimondas. Pero los micos no son las únicas especies de mamíferos que viven en los árboles. Las velocísimas ardillas y los sumamente lentos perezosos comparten este hábitat con ellos. En casi todos los ambientes se pueden encontrar mamíferos de buen tamaño. Existen dantas en el páramo y en la selva. En las planicies hay chigüiros. En bosques y selvas viven cuzumbos, saínos, lapas y tigrillos. Y hay especies de venados tanto en los bosques como en los páramos y llanuras. En los ambientes acuáticos o muy húmedos vive una gran diversidad de especies de ranas. Los reptiles hacen presencia en casi todos los ambientes de nuestro territorio, desde los más secos hasta los más acuáticos. Colombia es el segundo país más rico en aves del mundo. En las alturas de los páramos es posible observar el vuelo del enorme cóndor andino o escuchar el zumbido de las alas del pequeño colibrí. En selvas y bosques hay diferentes especies de tucanes, tangaritas, búhos, gallinetas y gavilanes, entre otros muchos. Lagunas, charcas y pantanos son escenarios que reúnen muchas especies de aves acuáticas a la vez. Guacos, garzas, corocoras, flamencos y tijeretas abundan en estos cuerpos de agua. Por último, pero no menos importantes, están las innumerables especies de insectos que habitan bajo el suelo, sobre él, en las ramas y hojas de los árboles, en las flores.
unos más vistosos que otros, algunos ponzoñosos, otros bellos e inofensivos. Los insectos están en todas partes, cumpliendo discretamente con las labores que la naturaleza les ha encomendado. Mis amores, ahora vamos a hablar del suelo. Pero, ¿qué es el suelo? El suelo es la capa superficial de la tierra, es decir, donde está situada sobre la roca. Mis niños, en el suelo crecen los vegetales, de él se obtienen sus nutrientes y el agua necesarios para realizar la fotosíntesis. Muchos animales lo utilizan para hacer cuevas y conseguir alimento, buscar cobijo, etc. Mis amores, millones de microorganismos realizan sus funciones vitales en el suelo. Muchos de ellos descomponen los restos de los seres vivos y los transforman en nutrientes aprovechables para las plantas, para los que se convierten en nutrientes para las plantas. Los restos de los seres vivos descompuestos o el proceso de descomposición forman una capa superficial del suelo llamada humus. Para la supervivencia de los seres vivos es importante que el suelo retenga parte del agua, como sucede en los suelos ricos en humus. Miremos aquí la formación del suelo. La formación del suelo es un proceso largo, mis niños, y se da en diferentes fases. Aquí las tenemos. La primera de ellas es la roca madre o suelo primitivo, que está formado mayormente por roca. Miren, niños, la cantidad de roca que tiene. Ahí se da origen al suelo. Esta roca se va agrietando, como podemos observar aquí arribita, que se va agrietando por un proceso muy largo en el que intervienen el agua, el aire y las temperaturas exteriores, así como los seres vivos. El agua, el aire y todo el proceso que se da aquí en la capa superficial en el suelo hace que esta roca se vaya fragmentando y penetre hacia abajo todos esos nutrientes y se enriquezca un poquito más el suelo. Esa, mis niños, es la roca madre o suelo primitivo. Luego de esta fase pasamos al suelo joven, mis niños. Los restos de las planticas que ya van naciendo en la parte superficial y los animales que se descomponen por acción de los microorganismos forman lo que ya les comenté, que se llama humus. Ese humus nutre el suelo y lo va enriqueciendo para que arriba las plantas puedan tener mayor cantidad de nutrientes. Luego, mis niños, sigue la tercera fase, el suelo maduro. La mezcla de humus con partículas desintegradoras forman ya lo que nosotros conocemos como suelo. Si ven, mis niños, que empieza con una pequeña formación donde la mayor parte es roca, pero en este suelo no crece mucha vegetación. Ya con el paso del tiempo y la transformación se van nutriendo hasta convertirse en un suelo rico en humus, donde se pueden dar cuenta que la vegetación crece muchísimo más nutrida y muchísimo más madura. Mis niños, el perfil del suelo. ¿De qué está compuesto nuestro suelo? Pues el suelo, mis niños, está compuesto principalmente de 3 horizontes. El horizonte A, que es este que vemos en la parte de arriba, es la capa superior del suelo, es de color oscuro y es rica en humus. Aquí la podemos ver, es húmeda, es rica en nutrientes, rica en materia orgánica, lo que hace que las plantas puedan vivir en la parte de arriba. El siguiente, mis niños, es el B, el horizonte B más claro, con menor cantidad de humus. Allí penetran las raíces, aquí las podemos ver, mis niños, van nutriendo el suelo para que las plantas se puedan alimentar. Y el tercero, mis niños, es el horizonte C, que está formado por fragmentos de rocas desintegradas sin nutrientes. Aquí los podemos ver, pero que le proveen a la raíz soporte, mis niños, para que este arbolito que estaba aquí en la parte de arriba tenga suficiente fuerza para crecer y seguir hacia arriba. Aquí vemos que esto es roca madre, mis niños. Ahora vamos a hablar un poco de los componentes del suelo, mis amores. El suelo está compuesto por materia orgánica, la cual constituye más o menos el 5% de su constitución. Estos son restos y excrementos de los seres vivos, la materia orgánica, lo que producen los organismos vivientes.
Luego tenemos el material mineral, mis niños, es más o menos el 45% de este componente. Son granos de cuarzo, arcilla y carbonatos, mis niños, minerales que están presentes en el suelo, que son importantísimos para que pueda crecer la vegetación. Luego tenemos el aire, mis niños, entre 20 y 30%. Es muy importante para el desarrollo de los seres vivos. Más del 20% del volumen total del suelo debe estar ocupado por aire. El aire es una mezcla de diferentes gases, mis amores. Y por último, el agua, entre el 20 y el 30%, junto con el aire, junto con el agua, rellenan esos huequitos que acabamos de ver en el esquema anterior y hacen que penetren por ahí partículas, las partículas de la materia orgánica y los minerales para nutrir el suelo. Mis niños, espero que esta explicación haya sido enriquecedora para ustedes. Nos vemos en nuestro encuentro. Un abrazo para todos.